¿Cómo superar el desamor con el estoicismo? No hay dolor más humano que el de amar sin ser correspondido, o el de ser abandonado cuando uno aún se aferra a una ilusión. El corazón roto no respeta razón ni lógica, simplemente duele. Nos arrebata el sueño, nos seca la boca, nos deja mirando al vacío como si la vida ya no tuviera sentido. Pero, ¿y si te dijera que ese mismo dolor puede ser tu puerta hacia una versión más fuerte y libre de ti mismo? El estoicismo no es una filosofía fría o distante, como muchos creen. Es, en realidad, un refugio emocional, una guía práctica para enfrentar la vida cuando todo parece derrumbarse. En medio de la tormenta que es una ruptura, esta filosofía milenaria te invita a mirar hacia adentro, no para ignorar el sufrimiento, sino para entenderlo y transformarlo. Cuando alguien a quien amaba se va, tu mente entra en caos. La ansiedad se dispara, los pensamientos rumiantes te acosan. ¿Por qué me dejó? ¿Qué hice mal? ¿Y si no vuelvo a encontrar a alguien como él o ella? En este torbellino emocional, el estoicismo aparece como una antorcha encendida en la oscuridad. No pretende apagarte el dolor con frases vacías, sino enseñarte a relacionarte con ese dolor de una manera completamente nueva. Epicteto, uno de los grandes maestros estoicos, decía: no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. ¿Y qué nos decimos cuando alguien nos deja? Que no valemos, que estamos rotos, que no somos suficientes. Pero eso no es la verdad, es solo un relato interno alimentado por el miedo y la necesidad de validación externa. El primer paso para sanar con el estoicismo es aceptar lo que no puedes controlar. Tú no puedes controlar que alguien te ame o que alguien se quede. Esa persona tomó una decisión, y esa decisión está fuera de tu jurisdicción. Tu sufrimiento se alarga cuando te resistes a aceptar esa realidad, cuando luchas contra lo inevitable. El estoicismo te dice: suelta el control sobre lo que nunca fue tuyo. No porque seas débil, sino porque es la única forma de liberarte. Y aquí viene algo aún más poderoso: puedes elegir cómo interpretar esa pérdida. Puedes verla como el fin de tu valor, o como la oportunidad más grande para reconectar contigo. El estoico no se convierte en piedra frente al desamor. Siente, llora, se duele. Pero no se destruye. Porque tiene claro que su valor no está en manos de otro. En este camino, la disciplina emocional es tu mejor escudo. Significa no actuar impulsado por el dolor, no correr detrás de quien te ha dejado, no rebajarte por migajas de amor. Disciplina es guardar silencio cuando todo en ti grita por una respuesta. Es permanecer en pie cuando todo tu ser quiere arrodillarse. Y eso, aunque no lo veas ahora, es el principio de tu transformación. No estás viendo este video por casualidad. Lo estás viendo porque una parte de ti ya está despertando. Una parte que está cansada de sufrir sin sentido, que ya no quiere ser víctima del abandono. Esa parte quiere algo más, quiere sanar con dignidad. Este es solo el comienzo. A lo largo de este video, vas a descubrir herramientas estoicas que te harán mirar tu ruptura con nuevos ojos. No vas a salir de aquí con una fórmula mágica para dejar de sentir. Vas a salir con algo mucho más valioso: la fuerza de saber que puedes atravesar el dolor sin destruirte, que puedes reconstruirte con cada pedazo roto y que, al final, vas a agradecer haber pasado por esto. Porque el estoicismo no te promete amor de otros. Te promete algo más poderoso: amor propio que no se derrumba aunque el mundo lo haga. El problema de una ruptura no es solo que alguien se haya ido. El verdadero dolor comienza cuando tú te quedas contigo mismo. Con ese vacío que antes llenaba su presencia. Con esa voz que te decía buenos días y ahora solo existen tus recuerdos. Con ese abrazo que era tu refugio, y que ahora es solo un eco frío en la memoria. Y entonces, llega la pregunta que nadie quiere hacerse: ¿quién soy sin esa persona? El estoicismo te lleva de la mano hacia una respuesta que no buscas, pero que necesitas: sigues siendo tú. Aunque te sientas roto. Aunque no te reconozcas.
Aunque creas que sin él o sin ella no vales nada. Porque lo que perdiste fue una relación, no tu esencia. Y en medio de esa pérdida, si estás dispuesto a mirar hacia adentro, vas a encontrar algo mucho más grande que cualquier pareja, vas a encontrarte a ti. Muchos creen que sanar es olvidar. Pero el estoicismo enseña que sanar es recordar sin depender, es mirar al pasado sin que el corazón se desgarre. Sanar es aceptar que amaste, que diste, que perdiste, y aún así sigues de pie. Porque cada vez que sobrevives a una decepción amorosa, te conviertes en alguien más sabio. El dolor te cincela, te pule, te hace renacer con una mirada más profunda y una piel más fuerte. El estoico entiende que el sufrimiento no es un castigo, sino un maestro. Cuando la vida te arrebata a alguien, te está enseñando a soltar. Cuando alguien te rompe, te está entrenando para reconstruirte. Puede sonar cruel, pero no hay transformación sin pérdida. Y tú, aunque ahora no lo veas, estás cambiando. Este desamor está quemando lo superficial, y lo que quedará es tu núcleo más auténtico. Imagínate un guerrero en medio del campo de batalla. Herido, sangrando, exhausto. Eso eres tú ahora. Pero también eres el mismo guerrero que, a pesar del dolor, se levanta. Porque entiende que no está en la batalla para ser salvado por nadie. Está allí para salvarse a sí mismo. Eso es lo que te propone el estoicismo, que aprendas a ser tu propio refugio. Que dejes de esperar que alguien venga a devolverte la paz y que la encuentres dentro de ti. Sé que es difícil. Sé que te sientes solo, que por las noches tu mente se llena de escenas que no puedes borrar. Pero aquí va una verdad cruda y liberadora, no necesitas a esa persona para estar bien. Lo que necesitas es dejar de alimentar tu sufrimiento con pensamientos que ya no te sirven. Deja de decirte que perdiste al amor de tu vida. No lo sabes. Lo que sí sabes es que ahora tienes la oportunidad de ser el amor de tu vida. El segundo gran pilar estoico que debes abrazar es este: todo lo que sucede es parte del camino. No hay errores, solo lecciones. No hay rechazos, solo redirecciones. Si alguien se fue, es porque ya no tenía que acompañarte en tu evolución. Duele. Por supuesto. Pero duele más resistirte a lo inevitable que aceptarlo con dignidad. Así que comienza a entrenar tu mente. No para reprimir lo que sientes, sino para transformar ese dolor en claridad. Cada lágrima que has derramado puede convertirse en una semilla de sabiduría. Cada noche de insomnio puede ser el inicio de una nueva filosofía de vida. El estoicismo no es una coraza. Es un fuego interno que te mantiene ardiendo incluso cuando afuera todo se apaga. En los próximos minutos vamos a seguir recorriendo este viaje. No te desconectes. Porque esto que estás sintiendo hoy, esta desesperación, este vacío, tiene sentido. Y al final, cuando mires atrás, no vas a ver una historia de abandono. Vas a ver la historia del día en que comenzaste a elegirte. Y créeme, eso vale más que cualquier amor perdido. La mayoría de las personas intenta escapar del desamor como si fuera una maldición. Pero el estoicismo te invita a enfrentarlo, a mirarlo a los ojos y decirle: no me destruyes, me despiertas. Porque lo cierto es que el amor que se rompe es muchas veces el punto exacto donde comienza el verdadero despertar. ¿Y sabes por qué? Porque cuando te quitan lo que más amas, te obligan a mirar lo que habías olvidado, a ti mismo. Hasta hace poco, eras alguien que entregaba todo: atención, tiempo, afecto, energía. Ahora estás vacío. Pero ese vacío no es el final, es el espacio que quedó disponible para ti. Y eso puede doler más que el abandono, porque implica volver a ti sin excusas, sin muletas emocionales. Estás solo con tus pensamientos, con tus inseguridades, con tu dependencia afectiva al desnudo. Y ahí es donde el estoico se fortalece.
Marco Aurelio escribió: si estás angustiado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu interpretación de ella, y puedes eliminar esto en cualquier momento. Esa es la clave. No estás sufriendo por la ruptura en sí, sino por todo lo que tú mismo construiste alrededor de esa persona, las expectativas, los planes, los sueños compartidos. Eso es lo que se desmoronó. Y mientras sigas idealizando, seguirás sufriendo. Es tiempo de romper esa idealización. No para odiar. No para despreciar. Sino para ver las cosas como realmente fueron. El estoico no vive en fantasías. Vive en la realidad, aunque duela. Y la realidad es que si alguien se fue, fue porque no estaba preparado para amar como tú amabas. O quizás tú tampoco estabas preparado para ser amado de la manera que mereces. Sea como sea, lo que terminó, terminó por una razón. ¿Y ahora qué? Ahora empieza tu reconstrucción. Pero no se trata de superar como quien borra un archivo de la memoria. Se trata de transformar el dolor en poder. Cada pensamiento obsesivo que tengas, cada recaída emocional, cada momento en que revises su perfil o pienses en escribirle, todo eso es parte del entrenamiento. Y en cada intento fallido por soltar, estás aprendiendo a hacerlo mejor. No es debilidad, es proceso. Recuerda, el estoico no reprime emociones, las observa sin dejarse dominar por ellas. Si sientes rabia, no la niegues, pero tampoco la alimentes. Si te inunda la tristeza, siéntala, pero no te ahogues en ella. Porque tú no eres tus emociones, tú eres quien las presencia. Y esa distancia, ese pequeño espacio entre tú y lo que sientes, es donde comienza tu verdadera libertad emocional. Puede que todavía te duela al despertar. Que la ausencia de esa persona te persiga como una sombra. Pero también es posible que, si sigues avanzando, un día te despiertes y no duela igual. Un día cualquiera, sin avisar, vas a notar que respiras con más calma. Que su recuerdo ya no pesa tanto. Que el futuro ya no te aterra. Ese día, sin darte cuenta, habrás comenzado a sanar de verdad. Y cuando ese día llegue, no vas a necesitar que vuelva. No vas a necesitar que te pidan perdón. Ni una explicación. Ni siquiera justicia. Porque el dolor te habrá enseñado algo que nadie más pudo enseñarte, que el amor propio no se construye con palabras bonitas, sino con decisiones duras. Con renuncias. Con noches de llanto. Con mañanas en las que decidiste levantarte aunque no tenías fuerzas. El estoicismo no te promete que dejarás de sentir. Te promete que aprenderás a vivir sin depender de lo que sientes. Te prepara para comprender que lo que estás enfrentando hoy no es el fin de tu historia, sino el principio del capítulo más importante, el de tu libertad emocional. Y en este viaje, cada palabra que escuchas, cada reflexión que te toca, es un ladrillo más en la construcción de tu nueva identidad. Así que seguí. No te detengas. Porque lo que viene después de todo este dolor, te va a sorprender. Quizás uno de los momentos más devastadores después de una ruptura es cuando te das cuenta de que no importa cuánto insistas, la otra persona no va a volver. Y si lo hace, no será la misma. Y tú tampoco. Es una verdad cruel, pero liberadora. El estoicismo no busca suavizar la realidad. La desnuda. La muestra tal como es, para que puedas dejar de luchar contra lo inevitable y empieces a luchar por lo que realmente importa, tu paz interior. Séneca decía, no sufras antes de que sea necesario. Pero nosotros lo hacemos todo el tiempo. Nos atormentamos con preguntas que no tienen respuesta. ¿Por qué se fue? ¿En qué fallé? ¿Acaso no fui suficiente? Nos torturamos con escenas que ya no existen. Y lo que es peor, con escenas que nunca existieron más que en nuestra mente idealizada. Esa persona perfecta que creíste haber perdido, nunca fue real. Era una proyección tuya. Y eso duele, porque te das cuenta de que estuviste amando más tu necesidad de amor que a la persona misma.
El estoico no busca culpables, busca claridad. Y con claridad empieza a ver que, muchas veces, amar no es aferrarse, sino saber soltar con dignidad. No se trata de venganza ni de orgullo. Se trata de respeto propio. De no volver a un lugar donde ya no hay espacio para ti. Porque si te cuesta tanto cerrar esa puerta, es porque estás esperando que alguien más la cierre por ti. Pero nadie va a venir a salvarte. Esta vez, el héroe de tu historia vas a ser tú. Y eso cambia todo. Porque en medio de este caos emocional, en medio de ese dolor que sientes en el pecho, hay una oportunidad. Una posibilidad silenciosa. Cada vez que respiras con dificultad, cada vez que lloras en la ducha, cada vez que escribes mensajes que nunca envías, estás en un proceso. Estás caminando hacia una versión tuya que todavía no conoces, pero que ya te está esperando. No hay atajos. Y eso también es parte de la sabiduría estoica, aceptar que sanar lleva tiempo. No te compares con otros. No te apures. No niegues lo que sentís. Pero tampoco te quedes estancado ahí. Cada día, decidí avanzar aunque sea 1 milímetro. Aunque solo puedas respirar sin llorar durante 5 minutos. Aunque lo único que logres hoy sea no revisar su última conexión. Porque esas pequeñas victorias son las que construyen tu gran libertad. Y cuando vuelvas a recordar esos momentos hermosos con esa persona, no te castigues. Agradece. Agradece lo que viviste. Agradece lo que te hizo sentir. Porque sí, aunque hoy duela, también hubo momentos en los que te sentiste vivo. Y eso también vale. Pero ahora el reto no es que vuelva a pasar, sino que aprendas a sentirte vivo sin depender de nadie. Ese es el verdadero desafío del estoicismo aplicado al desamor, dejar de necesitar para empezar a elegir. No amar por desesperación, sino por libertad. No quedarte por miedo a estar solo, sino decidir quedarte contigo porque finalmente descubriste que vales la pena. La herida no desaparece de un día para otro. Pero cada vez que eliges no volver, cada vez que no cedes a la nostalgia, estás cosiendo esa herida con hilos de amor propio. Y llega un momento en que ya no sangra. Solo queda una cicatriz. Y esa cicatriz no es fea. Es la prueba de que sobreviviste. De que te perdiste por amor y te volviste a encontrar por coraje. No hay receta mágica. No hay palabras que borren tu dolor. Pero hay decisiones. Y cada una de ellas, por mínima que parezca, te acerca a un lugar donde ya no duele tanto, donde vuelves a respirar sin depender de nadie. Este video es tu espacio para sanar. Para pensar. Para llorar si hace falta. Pero también para levantarte. Para empezar a construir una vida donde la ausencia de esa persona no sea el centro, sino solo una página más de tu historia. Y si llegaste hasta aquí, no es por casualidad. Es porque estás listo para dejar de sobrevivir y comenzar a vivir de verdad. Te cuesta dormir, ¿verdad? La mente no para. Las imágenes vuelven, los mensajes no enviados se acumulan, y las preguntas se repiten una y otra vez. ¿Y si hubiera hecho algo distinto? ¿Y si aún me ama y está esperando que dé el primer paso? Pero no. No está esperando. Ya no está. Y mientras tú peleas con fantasmas en la madrugada, esa persona ya empezó otro capítulo. El tuyo, en cambio, está detenido en una página que ya nadie más quiere leer, excepto vos. Pero hay algo poderoso en reconocer esto. Hay un momento en que el dolor se convierte en una elección. Puede sonar duro, incluso injusto, pero es así. Después del golpe inicial, del caos, del llanto, del vacío, lo que viene después es decisión. ¿Te vas a quedar ahí? ¿O vas a empezar a levantarte? Epicteto lo dijo sin rodeos, no son las cosas las que nos dañan, sino nuestras opiniones sobre ellas. Lo que más te duele ahora no es el fin de la relación. Es lo que creías que iba a ser. Es ese futuro que te imaginaste, que idealizaste, que alimentaste día tras día.
Estás de duelo, sí, pero por algo que nunca existió. Por algo que vivió solo en tu mente. Y eso es lo que más cuesta aceptar. Porque cuando idealizas a alguien, no lo amas. Te aferras. Proyectas. Y en ese proceso te perdés a vos mismo. Dejas de verte como alguien valioso y empezás a verte como alguien descartable. Pero no sos descartable. Sos alguien que, por amar demasiado, olvidó sus propios límites. Y eso también tiene que cambiar. El estoicismo no te dice que dejes de sentir. Eso sería negar tu humanidad. Lo que te dice es que no vivas esclavo de lo que no podés controlar. No podés controlar si te amaron. No podés controlar si te olvidaron. Pero sí podés decidir qué hacer con lo que quedó. Y eso es todo lo que necesitas para empezar. ¿Querés llorar? Llora. ¿Querés gritar? Hacelo. Pero no te quedes en el lamento eterno. No conviertas tu tristeza en tu identidad. No sos esa persona rota que dejaron atrás. Sos alguien que, por primera vez en mucho tiempo, tiene la oportunidad de reencontrarse consigo mismo. Y quizás ahora no lo veas. Pero vas a mirar atrás un día y vas a entender por qué tuvo que pasar. ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué era necesario romperte para poder reconstruirte desde otro lugar? Uno más auténtico. Uno más fuerte. Uno más sabio. Pero para llegar ahí, tenés que pasar por este túnel. Por esta noche oscura del alma donde todo duele, donde todo arde. Y ahí es donde la filosofía estoica se convierte en tu linterna. No para que no sientas miedo, sino para que sepas hacia dónde caminar a pesar de él. Hoy sentís que no tenés fuerzas. Lo entiendo. Pero si estás viendo este video, si estás escuchando estas palabras, entonces te prometo algo, tenés más fuerza de la que crees. Solo que aún no lo sabes. Porque la verdadera fortaleza no grita. Susurra. Y vos la estás empezando a escuchar. Así que no te apures en sanar. Pero tampoco te acomodes en el dolor. Cada día, hace algo que te devuelva a vos mismo. Una caminata. Una lectura. Uno que nunca antes te animaste a decir. Porque cada pequeño acto de amor propio es una declaración silenciosa, estoy volviendo a mí. Y aunque ahora te parezca imposible, un día te vas a sorprender sonriendo sin motivo. Te vas a reír de algo sin pensar en esa persona. Vas a dormir 8 horas sin soñar con lo que perdiste. Y ahí, sin darte cuenta, vas a entender, ya no duele tanto. Ya no pesa igual. Ya sos otro. Ya estás de regreso. Sabemos que duele. Y lo peor no es la ausencia, es lo que queda. El eco de una voz que ya no responde. Las notificaciones que ya no llegan. El silencio que grita cada vez que miras el celular. Pero lo más cruel es esa sensación de vacío que deja a alguien que estuvo tan lleno de promesas, de gestos, de para siempre. ¿Cómo se sigue cuando lo que juraron eterno se desvaneció en segundos? Acá es donde el estoicismo te ofrece una brutal pero necesaria medicina, la aceptación. Marco Aurelio escribió, ama solo lo que te sucede, porque está tejido con tu destino. Aceptar no significa resignarse. Aceptar es abrir los ojos, ver la herida y decidir que no vas a dejar que te destruya. Es mirar la verdad sin filtros, esa persona eligió irse. Y eso no te hace menos. No te vuelve indigno de amor. Te libera. Aunque hoy no lo sientas, te está mostrando un camino para reencontrarte con algo que habías perdido, vos mismo. El problema es que no nos enseñaron a estar solos. Nos enseñaron a buscar validación, compañía, aprobación. Y cuando alguien se va, no solo se va la persona, se va el reflejo en el que aprendiste a verte. Por eso duele tanto. Porque sentís que perdiste tu identidad, que ya no sabes quién sos sin el otro. Pero el estoicismo te recuerda algo poderoso, el hombre que depende de otro para ser feliz, está condenado a ser esclavo.
Y vos no naciste para ser esclavo del amor. Pensá esto, ¿cuánto entregaste para ser querido? ¿Cuántas veces callaste lo que sentías para evitar conflictos? ¿Cuántas veces traicionaste tu intuición con tal de mantener la relación? El dolor actual no es solo por la pérdida, es por todo lo que sacrificaste en el camino. Es hora de recuperarlo. De volver a poner límites. De decirte la verdad aunque duela, no podés seguir dándole todo a quien ya no está. Sí, ahora te sentís roto. Pero estar roto no es estar destruido. Es estar listo para ser reconstruido con otros valores. Esta vez no vas a edificarte sobre ilusiones. Esta vez vas a construir sobre cimientos firmes, la verdad, la dignidad y sobre todo, la autosuficiencia emocional. El estoicismo no te salva del dolor, pero te enseña a enfrentarlo con coraje. A no huir. A no buscar anestesias emocionales que solo postergan lo inevitable. Te invita a mirar tu tristeza de frente, con compasión pero sin victimismo. Porque en algún momento, vas a tener que dejar de preguntarte por qué se fue y empezar a preguntarte, ¿por qué yo me olvidé de mí? Y ahí empieza todo. Cuando dejas de enfocarte en lo que perdiste y empezás a enfocarte en lo que mereces. Cuando ya no necesitas que vuelva, porque entendés que lo más importante no es recuperar al otro, sino recuperarte a vos. Y eso no se logra de un día para otro. Pero sí con un paso, uno solo, dejar de mirar hacia atrás y empezar a caminar hacia tu libertad. Porque, aunque ahora no lo sientas, cada día que pasás sin rogar amor es una victoria. Cada pensamiento que redirigís hacia tu sanación es un acto de rebelión contra la dependencia. Cada vez que elegís respirar en lugar de suplicar, estás volviendo a vos. No estás solo. No sos débil. Estás en el momento más valiente de tu vida, el momento de soltar. El dolor del desamor no solo se aloja en el corazón, también se filtra en nuestras creencias, en cómo interpretamos lo que vivimos y en la forma en que concebimos el amor mismo. El estoicismo, lejos de ser una negación fría de los sentimientos, nos propone una ruta para comprenderlos profundamente, para no ser esclavos de ellos. En este punto de nuestro viaje, debemos preguntarnos, ¿qué nos duele más? ¿La pérdida de la persona o la pérdida del sentido que le dábamos a esa relación? Una de las enseñanzas más poderosas de Epicteto es que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Esta frase, aparentemente simple, encierra una verdad brutal: el sufrimiento no viene solo de los hechos, sino de nuestras expectativas, nuestros apegos y de cómo nos contamos la historia. Creíamos que esa persona era para siempre, que sin ella no podríamos ser felices, que su ausencia invalidaba nuestro valor. Pero eso es una narrativa, no una realidad. El estoicismo nos invita a revisar esa narrativa y construir una nueva. Y aquí es donde el trabajo profundo comienza. ¿Qué creencias están sosteniendo tu dolor? ¿Crees que el amor verdadero solo ocurre una vez? ¿Crees que nadie más podrá entenderte o valorarte como esa persona lo hacía? ¿O crees, quizás, que el desamor es una señal de que no eres suficiente? Ninguna de esas ideas es universalmente cierta. Son pensamientos condicionados, historias que tu mente ha tejido en medio de la tormenta emocional. El estoicismo propone que practiquemos una forma radical de autoconocimiento, la disolución del ego herido. El ego, ese concepto inflado de nosotros mismos que busca aprobación, posesión, seguridad absoluta, es el que más sufre cuando alguien se va. Y el estoico, en lugar de alimentar ese ego con fantasías, lo confronta. No se trata de dejar de sentir, sino de mirar el dolor a los ojos y preguntarse, ¿qué hay aquí que puedo aprender? Imagina por un momento que este dolor es un maestro. Un guía incómodo pero sabio. ¿Qué quiere mostrarte sobre ti? ¿Sobre tus miedos, tus carencias, tus deseos mal colocados? Cada lágrima que cae puede estar limpiando una ilusión. Cada noche en vela puede estar enseñándote el valor del desapego. No del abandono emocional, sino del desapego sano,
ese que te permite amar sin esclavitud, sin exigencias, sin perderte en el otro. Séneca decía que el que sufre antes de lo necesario, sufre más de lo necesario. En el desamor, solemos anticipar catástrofes que aún no han ocurrido. Imaginamos una vida vacía, proyectamos soledad eterna, dramatizamos escenarios. Pero el estoicismo corta ese ciclo al traernos de vuelta al presente. ¿Qué está realmente ocurriendo ahora? ¿Estás respirando? ¿Estás vivo? Entonces aún puedes elegir. Aún puedes crecer. Tal vez el gran secreto no sea eliminar el dolor, sino transformarlo. Hacer de él un fuego purificador, no un incendio destructor. Usar la pérdida como una puerta hacia tu reconstrucción. Porque cuando dejas de buscar fuera lo que solo puedes encontrar dentro, algo cambia. Ya no estás esperando que alguien vuelva para sanarte. Te das cuenta de que tú eres la medicina. Este es el momento más desafiante del viaje. Pero también el más fértil. El suelo está removido, las certezas se han quebrado. Y ahí, justo ahí, comienza la libertad. Hay un momento en todo duelo amoroso en el que la realidad se impone con una fuerza desgarradora. Ya no hay mensajes. Ya no hay tal vez vuelva. Ya no hay contacto. Solo queda el eco del silencio. Es aquí donde muchos colapsan o despiertan. El estoicismo no te promete que no dolerá, pero sí te promete algo más valioso, que vas a salir de esto más sabio, más fuerte y más libre. Marco Aurelio escribió: si estás afligido por alguna cosa externa, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella, y esto, tú tienes el poder de revocar en cualquier momento. Esta frase no es una evasión. Es una advertencia. Tu dolor no es por lo que ocurrió, sino por lo que crees que significó. Creíste que perder a esa persona era perder tu única fuente de amor. Pero el estoicismo te revela una verdad más radical: el amor no se pierde, cambia de forma, y ahora debe volverse amor propio. Y amar, no es una frase de autoayuda, es una disciplina. Una que se practica cada vez que decides no enviar ese mensaje que te rebajaría. Cada vez que eliges no espiar sus redes, no alimentar el sufrimiento con más ansiedad. Cada vez que respiras hondo y le dices a tu mente: ya no necesito esto para estar bien. No es negación. Es dominio. Dominio sobre lo único que verdaderamente puedes controlar, tu voluntad. El estoicismo te enseña que tus emociones no deben gobernarte, sino servirte. Eso no significa que no debas llorar. De hecho, llorar es parte del proceso. Pero cada lágrima debe tener una intención: limpiar, no suplicar. Liberar, no hundirte. Cuando llores, llora como un guerrero herido, no como una víctima perdida. Llora para cerrar la herida, no para abrirla más. Muchos creen que el estoico es frío, pero es todo lo contrario: es alguien que ha elegido sentir con responsabilidad. Que se permite dolor, pero no se deja consumir por él. Porque sabe que cuanto más uno se aferra, más duele soltar. Y si hay algo que el desamor nos grita a la cara es esto: suelta. Suelta lo que ya no está. Suelta la ilusión de control. Suelta la necesidad de respuestas. Aquí es donde nace la virtud estoica: actuar con sabiduría, aún en medio del caos. No se trata de reprimir. Se trata de no reaccionar de forma impulsiva. De no mendigar amor. De no convertir el rechazo en una identidad. Porque no eres alguien que fue dejado. Eres alguien que está renaciendo. No eres un desecho. Eres un espacio en transformación. La clave estoica es entender que el dolor emocional no es un enemigo. Es un mensaje. Un aviso de que algo necesita atención. Pero no es una sentencia. No es eterno. Y tú no eres tu dolor. Eres quien lo atraviesa. Eres quien sobrevive. Esta etapa es decisiva. Aquí se prueba de que estás hecho. Porque cuando ya no hay nadie que te abrace, tienes que aprender a abrazarte.
Cuando ya no hay quien te diga te amo, es tu voz la que debe recordarte tu valor. Esta es la práctica estoica más profunda, convertirte en tu propio refugio. El estoico no niega el amor. Lo purifica. Lo convierte en algo que no depende de circunstancias externas. Porque cuando te amas a ti mismo desde la virtud, el amor que das a otros ya no es una necesidad desesperada, sino una elección consciente. Ya no amas para llenar vacíos, amas desde tu plenitud. Y esa, precisamente, es la paradoja del estoicismo: al aceptar el dolor, lo superas. Al dejar de resistirte, lo transformas. Y al dejar ir al otro, finalmente, te encuentras contigo. Uno de los mayores engaños del desamor es hacernos creer que la otra persona era indispensable. Que sin su presencia, nuestra vida pierde sentido. Pero el estoicismo nos revela algo que puede parecer duro, pero también profundamente liberador: nadie es imprescindible para tu existencia interior. Las relaciones son parte de la vida, sí, pero no son tu vida. Y cuando esa relación termina, no termina tu mundo, solo termina una etapa. Epicteto decía: cuando beses a tu hijo, di que estás besando a un ser humano, pues si muere, no te perturbarás. Esta frase, para muchos, suena cruel. Pero en realidad, es una llamada al desapego sano. No significa no amar. Significa amar sin poseer. Amar con plena conciencia de la impermanencia. Y eso, aunque duela, te libera. ¿Te duele? Por supuesto. ¿Extrañas? Obvio. Pero el estoico no huye de esas emociones, las observa. Las convierte en materia prima para su fortaleza. Cada recuerdo que te duele es una oportunidad para crecer. Cada pensamiento que te atormenta es un reto para ejercitar tu mente. Porque ya no estás en una batalla por recuperar al otro, estás en una batalla por recuperarte a ti mismo. Y aquí entra un concepto poderoso del estoicismo: la dicotomía del control. Solo hay dos cosas en este mundo: lo que puedes controlar y lo que no. ¿Puedes controlar que esa persona se haya ido? No. ¿Puedes controlar cómo reaccionas ante su ausencia? Absolutamente sí. Esta es la brecha en la que empieza tu libertad. El espacio donde se reconstruye tu identidad. El desamor pone a prueba todo lo que creías sobre ti. ¿Eras valioso solo cuando te amaban? ¿Eras feliz solo cuando estabas acompañado? El estoico mira dentro de sí y reconoce una verdad inamovible: su valor no depende de nadie. Ni de una relación, ni de un te extraño, ni de un mensaje que nunca llega. Tu valor es intrínseco. Es virtud. Y la virtud no se mendiga. Se cultiva. Tal vez hoy no lo veas. Tal vez todavía crees que esa persona era tu alma gemela. Que no habrá otro amor igual. Pero detente. Respira. Reflexiona. Lo que tú amabas no era solo a esa persona, era lo que creías que esa persona despertaba en ti. Y eso sigue vivo dentro de ti. No necesitas al otro para volver a sentir plenitud. Lo que necesitas es despertar esa parte dormida de ti mismo que has olvidado. El estoicismo te invita a observar el dolor con la misma serenidad con la que se contempla un atardecer. No se trata de negar lo que duele, sino de observarlo sin que te destruya. Porque al final, lo que define tu camino no es lo que perdiste, sino lo que eliges hacer con ese vacío. ¿Lo llenas con rabia? ¿Con dependencia? ¿O lo conviertes en espacio fértil para tu transformación? Cada día que no le escribes, cada noche que resistes la tentación de buscarlo, estás construyendo carácter. Estás ejercitando la virtud. Estás afirmando: yo soy suficiente. Porque lo eres. Siempre lo fuiste. Solo que lo habías olvidado mientras amabas al otro más que a ti mismo. Y en esta nueva etapa, ya no se trata de olvidar. Se trata de recordar quién eras antes del dolor. Y luego, convertirte en alguien aún más sabio, más íntegro, más libre. El amor no se acaba. Se transforma.
Y cuando dejas de buscarlo fuera, comienza a florecer dentro. Cuando el amor se va, lo primero que sentimos no es tristeza, es vértigo. Una especie de caída libre emocional, como si nos hubieran empujado desde lo más alto del vínculo que habíamos construido. El estoicismo, sin embargo, no viene a suavizar la caída, sino a enseñarte a caer con dignidad. A transformar ese vacío en una base firme desde la cual puedas levantarte. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribió: lo que impide la acción, adelanta la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino, y si el desamor no fuera un obstáculo, sino precisamente el sendero que debías recorrer para conocerte a ti mismo? ¿Y si la pérdida fuera la puerta de acceso a una versión tuya más valiente, más sabia, más serena? Porque sí, lo que más duele del desamor no es la ausencia del otro, es el abandono de ti mismo que hiciste mientras estabas enamorado. Es darte cuenta de que muchas veces cediste tus límites, tus sueños, tus valores, solo por mantener el amor del otro. El dolor no viene solo por lo que perdiste afuera, sino por lo que te descuidaste adentro. Y aquí el estoicismo se vuelve urgente. Porque te recuerda que la única relación que jamás puedes permitirte abandonar es la que tienes contigo. El otro puede irse. Pero tú no puedes irte de ti. Y si hoy estás dolido, deshecho, confundido, no estás perdido, estás volviendo. Estás haciendo el viaje de regreso hacia el hogar más importante de todos, tu mente. El amor mal entendido nos vuelve dependientes. Nos hace creer que el bienestar emocional está en manos ajenas. Pero eso es una ilusión peligrosa. Epicteto lo decía sin rodeos: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. El desamor no te destruye por lo que es, sino por lo que tú crees que significa. ¿Y qué significa para ti que alguien se haya ido? ¿Que no eres suficiente? ¿Que no mereces amor? ¿Que nadie más te va a querer igual? Esas ideas son juicios, no verdades. Y como tales, puedes cuestionarlos, desmantelarlos, liberarte de ellos. El estoico no busca consuelo en palabras dulces, sino en ideas verdaderas, firmes, indestructibles. Y una de esas verdades es esta: no necesitas a nadie para estar completo. No necesitas una validación externa para tener valor. Estás vivo. Piensas. Sientes. Puedes razonar, actuar, cambiar. Eso ya te hace valioso. Eso ya te hace libre. Lo único que te encadena es la idea de que tu bienestar depende de otro. Hoy, cada lágrima que derramas es parte de un proceso. No es debilidad, es prueba de que estás soltando. Y soltar, aunque duela, es una forma de amor hacia ti. Porque al final, lo que te rompe no es la pérdida, sino el apego. Y el estoicismo te entrena para amar sin apegarte, para dar sin depender, para perder sin derrumbarte. Mira tu dolor. No huyas. Observa qué pensamientos lo alimentan. Pregúntate: ¿esto que estoy pensando es cierto? ¿Es útil? ¿Es justo conmigo? Si no lo es, suéltalo. Conviértete en el guardián de tu mente. Esa es tu verdadera fortaleza. Y si hoy te cuesta respirar, si sientes que no puedes más, detente y di en voz alta: esto también pasará. ¿Por qué pasará? No porque el tiempo lo cure todo, sino porque tú vas a aprender a resignificarlo todo. El desamor no es el final. Es el comienzo de tu renacimiento estoico. Cuando sufrimos por amor, el tiempo parece detenerse. Cada segundo se convierte en una eternidad, cada pensamiento es una repetición del mismo dolor. Nos obsesionamos con lo que fue, con lo que pudo haber sido, y con lo que ya no será. Pero el estoicismo te hace una propuesta radical: deja de mirar hacia afuera y vuelve a ti. Porque ahí, en ese espacio interno que has abandonado por mirar tanto al otro, está la salida. No estás roto por la pérdida, sino por la resistencia. No sufres porque alguien se fue, sino porque te aferras a que debía quedarse.
El estoico no vive en la ilusión de que todo debe durar. Comprende que todo lo externo es transitorio. Nada de lo que no depende de ti está garantizado. Y el amor, por más hermoso que sea, es una de esas cosas. Sé honesto contigo mismo, ¿cuántas veces sufriste más por tu idea del otro que por el otro en sí? ¿Cuántas veces amaste la imagen que creaste, no a la persona real? El estoicismo no busca endulzar la realidad, sino enfrentarte a ella con coraje. Y la verdad es esta, nadie te debe amor, permanencia ni comprensión. Lo que los otros hagan está fuera de tu control. Pero ¿cómo respondes tú a eso? Eso es totalmente tuyo. Muchos, cuando sufren por amor, se preguntan, ¿qué hice mal? Pero los estoicos preguntan otra cosa, ¿qué puedo aprender de esto? Porque el desamor no viene solo a destruirte, viene a mostrarte tus grietas, tus miedos, tus dependencias ocultas. Viene a iluminar aquellas partes de ti que entregaste sin medida, que descuidaste, que olvidaste cuidar. Y duele, claro que duele. Pero no hay transformación sin dolor. El crecimiento verdadero no nace del confort, sino del colapso. Cuando ya no sabes quién eres sin el otro, cuando la vida te obliga a mirar tu soledad a los ojos, ahí empieza el verdadero camino estoico. Porque ahí descubres que lo que se quebró no fue solo una relación, fue una identidad construida desde la necesidad. El estoico sabe que no puede controlar el mundo, pero sí puede dominar su mundo interior. Y eso se entrena. ¿Cómo? Observando tus pensamientos sin identificarte con ellos. Respirando en medio de la tormenta. Aceptando lo que es, sin adornos ni drama. Porque aceptar no es rendirse, es reconciliarte con la realidad tal como es. Y cuando lo haces, algo cambia. Ya no buscas respuestas en el pasado, ni salvación en el otro. Te sientas contigo mismo y, en medio del dolor, comienzas a escucharte. Descubres que la tristeza no es enemiga, es maestra. Que el vacío no está ahí para aplastarte, sino para empujarte hacia adentro. ¿Y qué encuentras ahí? Fortaleza. Serenidad. Amor propio. Un amor que no depende de nada ni de nadie. Porque el amor más importante que puedes experimentar es el que nace cuando dejas de abandonarte a ti mismo. El estoicismo no elimina el dolor. Lo transforma. Y tú, aunque no lo creas aún, estás en ese proceso. Estás reconstruyéndote desde la raíz. No necesitas que el otro vuelva. Necesitas que tú vuelvas. A tus principios. A tu centro. A tu calma. No intentes olvidar deprisa. No llenes el vacío con distracciones. Atrévete a habitarlo. Ahí está la llave. En tu disposición de mirar el dolor sin miedo, de soltar sin rencor, de perdonar sin justificar. Y sobre todo, de volver a amarte con una fuerza que no se arrodilla ante la pérdida. El corazón roto no es el final. Es la grieta por la que entra la luz de tu renacimiento. La ruptura amorosa es una herida profunda. Pero más allá del dolor evidente, hay algo aún más sutil y devastador, la pérdida de sentido. Ya no se trata solo de la persona que se fue, sino del vacío que deja en tu propósito diario, en tus rutinas, en tus planes. Todo lo que antes tenía dirección, de pronto parece derrumbarse. Y es en ese caos donde el estoicismo puede ser tu ancla. Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. La ruptura no tiene el poder de destruirte. Es tu interpretación la que te está rompiendo por dentro. Y esa interpretación puede cambiar. El estoicismo no niega el dolor, pero sí te enseña a no amplificarlo con pensamientos destructivos, no valgo nada, nunca me van a amar igual, estoy condenado a estar solo. Esas frases no son verdades, son juicios. Y los juicios, puedes cuestionarlos. Pregúntate, ¿quién soy yo sin esta relación? La mente puede responder con desesperación, soy nadie. Pero esa es justamente la oportunidad.
El final de un amor es la ocasión perfecta para redefinirte desde adentro, sin depender de otra persona para sentirte completo. En lugar de vivir como un reflejo del otro, empiezas a brillar con luz propia. El estoico busca la virtud, no la validación externa. La virtud es actuar con coraje, sabiduría, autodisciplina y justicia. ¿Y sabes qué? Superar el desamor es un acto profundamente virtuoso. Requiere enfrentarte al abismo sin rendirte. Requiere reconstruirte sin perder tu esencia. Requiere levantarte cada mañana, aún con el alma hecha pedazos, y decidir no quedarte ahí. Muchos piensan que sanar es olvidar. Pero el estoicismo te muestra otra vía. Sanar es integrar, aceptar que esa experiencia forma parte de tu historia, pero no te define. No necesitas arrancarla de tu corazón, necesitas colocarla en el lugar que le corresponde, como un capítulo más, no como la historia completa. Piénsalo así, todo lo que duele, te está enseñando. La pérdida te enseña a valorar lo que sí permanece. El silencio del otro te enseña a escuchar tu propia voz. La ausencia te obliga a mirar a quien estás siendo cuando nadie te observa. Y esa mirada puede revelarte una verdad poderosa, que tu valor nunca dependió de ser amado, sino de ser fiel a ti mismo. Cada lágrima que has derramado es parte del proceso. No te avergüences de ellas. Son señales de que te importó, de que amaste con intensidad. Pero también son el inicio de tu liberación. Porque en cada una hay una despedida, y en cada despedida hay espacio para un nuevo comienzo. El estoico sabe que todo cambia. Hoy sufres, mañana no. Hoy extrañas, mañana agradeces. Hoy estás roto, mañana estás despierto. Lo único constante es tu capacidad de responder con dignidad a lo que la vida te trae. Y si puedes hacer eso en medio de un corazón roto, entonces puedes hacer cualquier cosa. Tú no estás aquí para mendigar amor. Estás aquí para descubrir quién eres cuando ya no estás atrapado en la mirada de otro. El amor propio no es un consuelo barato. Es una práctica profunda. Es la decisión de volver a elegirte cada día, incluso cuando el mundo parece haberte dejado atrás. ¿Te duele? Sí. ¿Es justo? Tal vez no. ¿Puedes superarlo? Absolutamente. Porque en el fondo, todo este camino te está llevando a un lugar más alto, a tu libertad emocional, a tu fuerza interior, a tu paz inquebrantable. Cuando alguien se va de tu vida, no solo pierdes a una persona. Pierdes también una proyección de futuro, un hábito emocional, una compañía que se volvió rutina. Y esa pérdida crea un vacío que el dolor intenta llenar con lamentos, con preguntas sin respuesta, con esperanza infundada. Pero en el fondo, ese vacío es un espejo. Ahí dentro no hay solo tristeza, hay una oportunidad de transformación radical. Marco Aurelio decía, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. En los días de oscuridad, esos pensamientos pueden ser tus enemigos más crueles o tus aliados más poderosos. ¿Qué estás repitiendo dentro de ti? ¿Te estás diciendo que no eres suficiente? ¿Que jamás volverás a amar así? ¿O estás empezando a recordarte que sobreviviste antes de amar y vas a sobrevivir después de este dolor? El desamor no es el fin. Es el fuego que purifica. Lo que arde ahora no es solo la ausencia del otro. Es tu resistencia al cambio. Pero si sueltas esa resistencia, si dejas de luchar contra lo inevitable y empiezas a navegar con el viento de la vida, vas a ver algo milagroso, que aún en medio del dolor, puedes encontrar serenidad. No hay peor cárcel que la que uno mismo construye con recuerdos. El estoicismo te invita a vivir en el presente. No el presente idealizado, ni el que debería ser. El presente tal como es. Aquí, ahora, con esta herida abierta, con este silencio, con esta sensación de pérdida. Aceptarlo no significa resignarte. Significa dejar de pelear contra fantasmas que ya no existen. Y cuando aceptas, ocurre algo sutil, empiezas a recuperar el control. No el control sobre los demás.
No puedes obligar a nadie a quedarse. Pero sí puedes recuperar el control sobre ti mismo, sobre tus acciones, tus pensamientos, tus elecciones. Ese es el verdadero poder que el estoicismo te ofrece, la capacidad de responder con sabiduría a lo que no puedes cambiar. Deja de buscar respuestas en quien ya no está. Las respuestas que necesitas están en ti. El otro fue un maestro, no tu salvador. Te mostró partes de ti que aún estaban dormidas, te enfrentó a tus heridas más antiguas. Pero ahora es momento de mirar hacia adentro y empezar a cerrar esas heridas con tu propia fuerza. Tal vez no puedas controlar el dolor. Pero puedes elegir no alimentar la nostalgia, no idealizar lo que fue, no hundirte en lo que pudo haber sido. Puedes decidir caminar, aunque sea despacio. Puedes decidir respirar, aunque duela. Puedes decidir vivir, aunque la vida haya cambiado. Cada vez que recuerdes lo perdido, recuerda también lo que estás ganando, una versión de ti más consciente, más fuerte, más real. El amor verdadero empieza cuando dejas de necesitar que alguien te complete y comienzas a construirte desde tu centro. Estás en el camino correcto. Aunque no lo parezca. Aunque no lo sientas. Aunque todo dentro de ti grite que no puedes más. Puedes. Porque no estás roto, estás en proceso. Estás en evolución. Estás en despertar. Cuando el amor se va, muchas veces sentimos que también se va con él nuestra identidad. Nos miramos al espejo y ya no reconocemos al reflejo. ¿Quién soy sin esa persona? ¿Qué sentido tiene mi historia sin esa presencia al lado? El dolor de perder a alguien que amamos no se trata solo de la ausencia de la persona, sino de la muerte simbólica de una parte de nosotros. Pero lo que parece una pérdida, desde la perspectiva estoica, puede ser el mayor regalo de transformación. El estoicismo no niega el sufrimiento. No lo evita. Lo abraza. Porque solo al mirar el dolor de frente, sin adornos ni excusas, podemos comenzar a trascenderlo. Epicteto decía, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos acerca de lo que nos sucede. Y aquí es donde todo cambia. La ruptura no es la catástrofe. Es el pensamiento que tú elaboras sobre esa ruptura lo que te consume o te libera. ¿Y si dejaras de ver el final como una tragedia y comenzaras a verlo como un renacimiento? ¿Y si este dolor no fuera una condena, sino una puerta hacia una versión más fuerte, más consciente, más libre de ti mismo? Piensa en esto, antes de ese amor, tú ya eras alguien completo. No perfecto, no sin heridas, pero completo. El amor no te dio valor. Lo que hizo fue despertar aspectos de ti que tal vez estaban dormidos. Te reveló tu ternura, tu vulnerabilidad, tu capacidad de entrega. Pero eso no se fue con la otra persona. Eso sigue dentro de ti. Solo necesitas recordarlo. Dejar ir no es olvidar. No es negar lo vivido. Es aprender a cargar con la historia sin que te pese. Es poder mirar hacia atrás sin que te duela el pecho. Y eso lleva tiempo, sí. Pero también lleva decisión. Decidir no seguir atado a lo que ya no está. Decidir no aferrarte a una ilusión que ya cumplió su ciclo. Decidir soltar, incluso cuando duele. Porque al final, lo que realmente te hace libre no es que la otra persona vuelva, ni que te dé explicaciones, ni que todo tenga sentido. Lo que te hace libre es darte cuenta de que no necesitas nada externo para estar en paz contigo mismo. Que puedes construir tu serenidad desde adentro, como enseñaban los estoicos, y que nada, ni el rechazo, ni el abandono, ni la pérdida, puede quitarte lo que realmente importa, tu poder interior. Haz este ejercicio. Cada vez que sientas que extrañas, que duele, que te falta algo, pregúntate, ¿qué parte de mí necesita mi atención ahora mismo? Tal vez no sea la otra persona lo que echas de menos. Tal vez sea tu capacidad de sentirte vivo, de estar conectado, de amar profundamente. Y eso no depende de nadie. Eso es tuyo. Es tu esencia. Agradece el amor, aunque haya terminado.
porque te mostró quién puedes ser cuando amas. Agradece incluso el dolor, porque te está mostrando quién puedes ser cuando sanas. Y sobre todo, agradece que tienes la posibilidad de elegir cómo continuar esta historia. Hoy puedes elegir no ser víctima, sino autor. No una sombra del pasado, sino un arquitecto del futuro. Hoy puedes elegir escribir el siguiente capítulo con tinta nueva, con voz propia, sin repetir viejos patrones. Puedes dejar de buscar quien te salve y convertirte tú en tu propio refugio. No porque tengas que hacerlo todo solo, sino porque mereces sentir que tu bienestar no depende de lo que otros hacen o dejan de hacer. Y cuando mires atrás, dentro de un año, dentro de 10, o tal vez mañana, entenderás que esta herida que hoy arde fue la grieta por la que entró la luz. Que gracias a este dolor, comenzaste el viaje más importante de tu vida, el de volver a ti. Recuerda esto para siempre, no estás roto. Estás en construcción. Estás despertando. Estás volviendo a casa. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por tener el valor de sentir, de llorar, de buscar, de reconstruirte. Este no es el fin. Es el inicio de una vida más auténtica, más consciente, más tuya. Y aunque el corazón aún esté herido, está latiendo. Y si late, es porque aún hay amor por darte. Primero a ti. Luego, al mundo.